Quiero saludar a todos los amigos de Colombia, del departamento del Meta, de la región del Ariari y de Granada, en el departamento del Meta. Saludar a las personas que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales desde cualquier parte. Hoy queremos, Ariari Canal, Adolfo Pérez Carrillo, llevar a cabo un conversatorio frente al tema del impuesto predial. Hemos visto con mucha preocupación cómo a lo largo y ancho del país se viene hablando del tema del impuesto predial. Sin embargo, hemos visto también con preocupación que el impuesto predial en Colombia ha sido un caballito de batalla para muchas personas. Y en ese sentido entonces vale la pena que nosotros profundicemos sobre el tema, porque la verdad hay que decirlo. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aclarar. Gustavo Petro, gobierno actual, generó un proceso con el ánimo de presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República que tiene que ver con el impuesto predial. La pregunta es, ¿Gustavo Petro quiere subir el impuesto predial en Colombia? Porque hemos escuchado, hemos visto personas que reenvían una cantidad de información. Incluso personas con algún reconocimiento, en el caso por ejemplo de nuestra ciudad, nuestro departamento e incluso en Colombia. Por encima de la ética, por encima de la solidaridad, por encima de la honestidad, del valor de la gente, del amor por el pueblo, se prestan para difamar, para calumniar, para mentir, para mostrar odio, venganza, fanatismo y egoísmo, mostrando su real cara. Por eso queremos hacer un análisis correspondiente al tema que tiene que ver con el impuesto predial. Y queremos hablar del tema. En ese sentido, amigos, queremos que este video, esta información, se pueda transmitir en todos los grupos posibles, que se dé a conocer por todas las redes sociales y sobre todo que se convierta en un documento de análisis, de estudio, de controversia, pero también que se investigue parte de lo que podamos decir nosotros en este tema. El impuesto predial desde hace mucho tiempo está regido por muchas normas. Una de las normas centrales del impuesto predial es la ley 133, o mejor, 1333 de 1986, que allá en el artículo 175, esta era una ley de régimen municipal, constituía el régimen municipal en esa época con la constitución anterior. Pero ese argumento está absolutamente actual. Es una ley que todavía tiene muchos artículos que son vigentes. Entre ellos el artículo 175 de la ley 1333 de 1986, que dice lo siguiente, me voy a permitir leerlo. Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de periodo de 5 años. Tendrán la obligación, ojo, en todos los municipios del país, con el fin de revisar los elementos físicos, jurídicos del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutuaciones físicas, variaciones de uso de productividad
obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. En ese sentido, queridos amigos, quiero decirles entonces que queda claro que el impuesto predial se debe actualizar obligatoriamente cada 5 años en todos los municipios. Esa es la primera claridad que queremos hacer entonces en este tema. Luego, después de decretos, leyes, resoluciones, viene la ley 44 de 1990. Esta ley entonces, por el cual se dictan normas sobre el catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se conceden unas facultades extraordinarias. Entonces, esta ley, en el artículo 3, base gravable, las bases gravables del impuesto predial unificado será el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado. Artículo 4. Tarifa del impuesto predial. Las tarifas del impuesto predial unificado a que se refiere la presente ley serán fijadas por los respectivos consejos y oscilarán entre el 1 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial progresiva teniendo en cuenta a. Los estratos socioeconómicos. B. Los usos del suelo en el sector urbano. C. La antigüedad de la formación o actualización del catastro. En ese mismo artículo 4, las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables, no urbanizados, teniendo en cuenta lo estatuido por la Ley 9 de 1989 y los urbanizados no edificados podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo sin que ceda del 33 por mil. El artículo 6 de la Ley 44 de 1990 dice lo siguiente: límites a partir del año en el cual se entra en aplicación la formación catastral de los predios en los términos de la Ley 14 del 83, el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior o del impuesto predial según el caso. Esto se refiere a qué? A que el impuesto cobrado el año anterior no podrá ser el doble de lo que yo pagué en ese año para este año gravable. Pero también dice ese artículo 6: la limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuran como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificaciones realizadas. Eso entonces implica que el avalúo del predio cambia o no se aplicará la limitación de que no subirá más de lo que tiene que ver con el artículo 4 de los límites del impuesto, que dice que no podrá exceder del doble. O sea, si el año pasado le cobraron 50,000, en esta ocasión no le pueden cobrar sino hasta 100,000 pesos de impuesto predial. Pero entonces, en las limitaciones para aplicar ese mismo artículo están otras cositas muy importantes, entre ellas que usted tenga un lote y actualicen el catastro y ese lote entonces usted le hizo una piecita. Ya hay un cambio.
usted le hizo un encierro, usted construyó una casa en un lote que estaba con mejoras apenas. Y en ese sentido entonces ya no se aplica el límite para el impuesto predial. Eso hasta el momento. En ese entonces situación viene la ley 1995 del 20 de agosto de 2019, por el medio del cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial. Y ahí entra una circunstancia nueva y sobre todo que tiene que comenzar a aplicarse en Colombia, avalúos catastrales. Artículo primero de la ley 1995 de 2019. Los catastros se regirán por lo dispuesto en el modelo de catastro multipropósito. Los criterios y las normas para inscripción por primera vez, como los de conservación y actualización, se ajustarán al mencionado modelo. Es muy importante este concepto. Catastro multipropósito. Artículo segundo. Límite del impuesto predial unificado. Y entonces dice, independiente del valor del catastro obtenido siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los predios que hayan sido objeto de actualización catastral y haya pagado según esa actualización, será del IPC más 8 puntos porcentuales máximo del impuesto predial unificado. Ahí le colocan un techo al impuesto predial. Entonces, máximo el IPC más 8 puntos. En el caso de los predios que no se hayan actualizado, el límite será del máximo del 50% del monto liquidado por el mismo concepto del año inmediatamente anterior. Entonces, los que no se les tocó nada, los que no se actualizaron, solamente les sube máximo el 50% del pago del mes anterior y en este caso aplicando la ley 44 del 90. Para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2, cuyo valor catastral sea hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el incremento anual del impuesto predial no podrá sobrepasar el 100% del IPC. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que el IPC el año pasado fue alrededor del 13%, ¿cierto? Entonces, no puede pasar del 13% el pago del impuesto predial para este año. Eso es lo que dice. Pero también tiene un parágrafo que dice lo siguiente. La limitación prevista en este artículo no se aplicará para, y escuchen bien, los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, los predios que figuran como lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción y edificación en él realizada, los predios que utilicen como base gravable el autoavalúo para calcular su impuesto predial, los predios cuyo avalúo resulta de la autoestimación que es inscrita por las autoridades catastrales en el respectivo censo de conformidad con los parámetros técnicos establecidos por las normas catastrales. La limitación no aplica para los predios que hayan cambiado de destino económico ni que hayan sufrido modificaciones en áreas de terreno o construcción. Ojo ahí. No será afectado el proceso de mantenimiento catastral. Solo aplicable para predios menores de 100 hectáreas respecto al inmueble del sector rural. Predios que no hayan sido objeto de formación catastral. Lo anterior sin prejuicio del mantenimiento catastral. Entonces, esa situación implica que si usted le hizo construcción, modificación, alguna adición a su predio, no será tenido en cuenta para los límites que impone la ley 1995. Quiero contarles entonces que en el municipio de Granada, en el cual yo resido, en el año 2019, el alcalde de esa época estableció la actualización catastral. ¿Por qué razón?
porque obligatoriamente tenía que actualizarse cada 5 años, pero resulta que el municipio de Granada se actualizó a los 17 años, porque la última actualización había sido en el 2006. En ese sentido, entonces, cualquier cosa que le haya hecho la casa inmediatamente le cambia el valor de eso, más todos esos años. ¿Sabe qué hicieron los concejales entre 2006 y 2019? Comenzaron a subir las tarifas del impuesto predial, porque como no se actualizó el predio, no subió el valor del predio, entonces ellos comenzaron a subir las tarifas para ir subiendo y no ir perdiendo el valor adquisitivo del impuesto predial. Y de esa manera, a través de las tarifas, de modificar las tarifas, entonces incrementaron año a año el valor del impuesto predial. Eso es lo que hacen los consejos municipales. Entonces el avalúo catastral, por ejemplo, está dividido de la siguiente manera. Rangos. ¿Qué son rangos? Los rangos son el valor del predio. Y entonces dice, el primer rango, en el caso del municipio de Granada estoy hablando concretamente, el primer rango da de un predio que vale 0 pesos hasta 94 UVT. ¿Qué quiere decir UVT? Unidad de valor tributario. Para el año 2023, la unidad de valor tributario estaba en 42.412 pesos. Entonces multipliquemos eso por pesos. En el caso del rango 1 de Granada es hasta 94,17 UVT. Quiere decir 94.17 por 42.412 pesos. Y ahí nos da el valor del predio. Hasta esa tarifa, hasta ese valor, la tarifa que se aplicaba en el año 2019 era el 7 por 1000. ¿Sí? Y así sucesivamente. El rango 2 de 94 VA a 18 a 94,18 UVT a 156,95 UVT. 7,5 por 1000 y así sucesivamente. Y el rango 12, que era de 31.388,32 UVT en adelante, era del 16 por 1000. Como les dije yo, el municipio de Granada Meta en el año 2019 actualizó el catastro, pero única y exclusivamente en el sector urbano. No tomó el sector rural. Y en ese sentido, quedó por fuera todo el sector rural del municipio de Granada. Entonces, el municipio de Granada, cuando sucedió esa actualización catastral, cualquier cosa que le hubiera hecho el predio, en esos 17 años, le subió extraordinariamente el valor del predio catastralmente. Entonces, un predio que fácilmente estaba valiendo 50.000, 100.000, 500.000 pesos, pasó a valer de ese valor a mínimo 2, 3, 4, 5, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, después de estar valiendo catastralmente 500.000, 1 millón de pesos. Eso significó que sube incluso más del 10.000%. Puede subir 10.000%, 20.000%, 1.000%, 500%. Pero lo que menos subió fue el 1.000%. Algunos predios subieron el 300, 400, 500%. Entonces ahí el municipio se enfrentó a una situación muy complicada y muy difícil. ¿Qué hizo el alcalde que entró en el año 2020? Modificar las tarifas, no tenía más opciones sino modificar las tarifas. Y entonces se encontró con unas tarifas y entonces las modificó de la siguiente manera. Recordemos que el rango más pequeño cobraba el 7 por 1000. En este caso entonces el rango más pequeño no modificó los rangos se mantuvieron, o sea, de un valor a otro valor son los rangos y no los modificó, solo modificó las tarifas. Entonces el que valía 7 por 1000 le cobraba 5,32 por 1000 y el que valía 7,5 por 1000 le cobraba 5,40 por 1000.
Y el rango más grande, el valor más grande de los 31.388,32 UVT, recordemos, en adelante, que estaba en la tarifa anterior del 16 por mil, pasó o bajó al 10 por mil. Eso fue lo único que pudo hacer el alcalde cuando entró en el 2020 para aplicar las tarifas. Entonces, en ese sentido, como lo hizo en el 2020, empezaban a regir a partir del 2021. Eso fue lo que pasó en el municipio de Granada. Pero recordemos entonces que nos quedó por fuera el tema del impuesto predial rural. ¿Qué pasa entonces después de esa situación? Resulta que en Colombia hay alrededor de 950 municipios que tienen un promedio de 19, 20 y 21 años que no han actualizado el impuesto predial. Recordemos la ley 1333 de 1986, artículo 175 que está vigente, obliga a que los municipios actualicen catastro cada 5 años. Y entonces revisen lo que se sucedió en el municipio de Granada solamente en el impuesto urbano. Entonces, hoy 950 municipios se ven enfrentados a dos cosas fundamentales. 1, catastro multipropósito y 2, actualización del catastro. Eso implica que cualquier modificación, actualización que se haga en cualquier municipio de Colombia por las normas vigentes va a subir mínimo el 1000%. Algunos van a subir el 10.000, otros el 20.000, incluso más. Imagínese usted que tiene un predio rural en el municipio de Granada, por ejemplo, donde no se actualizó el catastro rural, que tenga un predio, un lote, digamos con un ranchito de zinc, y le hizo una casa normalita. Ese rancho de zinc estaba por ahí evaluado, pongámosle, en 300.000 pesos catastralmente. Y la sola casa en el municipio comienza a valer 30, 40 millones de pesos catastralmente. Entonces mírese la proporción en que sube el predio catastralmente y de esa misma manera sube el impuesto predial. Y terriblemente, así el Consejo Municipal y el alcalde municipal, como lo hizo en el 2020, quiere bajar las tarifas al máximo. De todas maneras, el impuesto se le dispara demasiado. Que lo puedan bajar, listo, en ese predio, en ese ejemplo que yo le doy, lo podrían bajar, digamos, 4 o 5 puntos la tarifa. Pero mínimo le va a subir el 1000%, mínimo el 1000% a ese predio, ejemplo que yo di. Ese es el problema que se avecina para usted, amigo contribuyente, propietario de un lote, de una casa urbana o rural. 950 municipios se ven enfrascados a actualizar el impuesto, el catastro, el impuesto catastral. Actualización obligatorio por la ley 1333 de 1986. ¿Sabe quién era el presidente de esa época? Belisario Betancur. Entonces, en ese sentido, desde allá está obligado el municipio a actualizar el impuesto predial. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el señor presidente quiere subir el impuesto predial? ¿Gustavo Petro quiere subir el impuesto predial? Pues la respuesta, señora, doctora, amiga, que anda difamando, que anda repartiendo y compartiendo la información que sacan algunas redes sociales, algunos personajes que quieren hacer daño, cargado de odio, cargado de venganza, cargado de difamación, de mentira, no es cierta. Gustavo Petro lo que quiere hacer es ponerle un techo a todos los municipios, 950, a excepción de las capitales que tienen su régimen diferente.
quiere ponerle un techo a esa subida. Que así el valor de su predio le suba el 300, 400, el 1000, el 10.000 por mil, el 10.000%, perdón. En su tarifa, en su impuesto predial real, el que usted paga, no le suba para algunos en el máximo hasta el 50%. Para otros el 100%, para otros el 150%. Para otros valores el 200% y máximo. Para esos grandes predios que máximo le suba el 300%. Porque el presidente está preocupado por la gente, está preocupado por los propietarios, para que los propietarios puedan vivir tranquilos en su predio y que no se los vayan a quitar porque no pueden pagar el impuesto predial. Entonces, en ese sentido, lo que hace el presidente es ponerle techo al impuesto predial en Colombia para todos los municipios de Colombia, a excepción de las capitales. Eso es lo que quiere hacer el presidente de la República, trabajar por el pueblo, por los menos favorecidos, por las personas que tienen algún predio, alguna finquita, alguna casita o más. Así tenga 10 casas, de todas maneras el techo va a aplicar para cada uno de los predios que usted tenga. Entonces, en ese sentido, el máximo valor que le podrían cobrar a cualquier propietario es el 300 por mil, pero porque el predio está muy valorado, es muy grande. Pero para la gente que su valor no sea por encima de los 150 millones de pesos el predio, máximo le pueden aplicar el 50% de lo que pagó el año pasado. O sea que si el año pasado en el impuesto pagó 100.000 pesos, máximo le pueden cobrar 150.000 pesos este año. Eso es lo que quiere hacer Gustavo Petro, presidente de Colombia, y hizo la propuesta en el Congreso de la República. Por eso, amigos, no se dejen desinformar. Este video es un documento en el cual ustedes pueden contrastar la información que les estoy dando, las leyes que les estoy mencionando, para que revisen y me digan si es cierto o no. Pero a mi amiga, doctora, yo la llamo a la reflexión. Personas que a veces posan con un buen reconocimiento y fallan a la ética, a la solidaridad, a la honestidad, al valor por la gente, al valor de la gente, al amor por el pueblo. Si nosotros profesamos eso en algunas acciones que hacemos, ¿por qué tenemos que difamar y multiplicar información absolutamente falsa? Por eso, entonces, quiero despedirme diciéndoles que compartan esta información, que compartan este video, que lo multipliquen en las redes sociales, porque los medios de comunicación no lo hacen y no lo van a hacer. Porque los medios de comunicación están hoy enfrentados a hacer oposición al gobierno del pueblo, al gobierno de Gustavo Petro. Ariari Canal, Adolfo Pérez Carrillo, desde Granada, en el departamento del Meta. Saludos.